Hola, hoy les voy a explicar cómo determinar la presión de la aurícula derecha, que equivale a la presión venosa central, a través de la ecocardiografía. La presión de la aurícula derecha podemos determinarla de manera no invasiva mediante dos métodos. El primer método, que es el más utilizado, consiste en valorar el diámetro y la colapsabilidad de la vena cava inferior. Y existe un segundo método para aquellos pacientes en los cuales no tenemos acceso a la imagen de la vena cava inferior o en aquellos pacientes que están bajo ventilación mecánica, que es el método Doppler. En primer lugar, les voy a hablar del método de la vena cava inferior. Acá podemos observar un video de una visión subcostal donde podemos ver la imagen del hígado. Esta sería la vena cava inferior y su desembocadura a nivel de la aurícula derecha, la válvula tricúspide, ventrículo derecho, septum interauricular y aurícula izquierda. La vena cava inferior normalmente colapsa o disminuye de calibre cuando nosotros inspiramos. Y la determinación del grado de colapsabilidad, que generalmente se hace de manera cualitativa, estimando si es más de un 50 o si es menos un 50% en el momento de la expiración, nos sirve para hacer una determinación semicuantitativa de la presión de la aurícula derecha. La otra determinación es la medición del diámetro de esa vena cava inferior. A continuación vamos a ver cómo se mide ese diámetro. El diámetro de la vena cava inferior lo medimos en la visión subcostal justo en el momento de la inspiración, en el cual la vena está aumentada de tamaño. Este diámetro debe medirse a 1 o 2 centímetros de la desembocadura de la misma, de manera perpendicular al eje largo de la vena cava inferior, colocando un punto en la parte interna y otro punto en la parte interna. Y la medición de este diámetro, junto con la medición de la colapsabilidad que se produce en el momento de la expiración, nos permite hacer una estimación de la presión de la aurícula derecha y de la presión de la venosa central. En este cuadro podemos ver cómo se estima la presión de la aurícula derecha, que equivale a la presión venosa central, tomando en cuenta el diámetro de la vena cava inferior y su colapso. Tenemos tres grupos. El grupo con presión de aurícula derecha normal entre 0 y 5 milímetros de mercurio, con un promedio de 3 milímetros de mercurio, serían aquellos pacientes cuyo diámetro de vena cava inferior es menor o igual a 2,1 centímetro y el colapso con una inspiración breve es mayor de un 50%. El otro grupo sería aquellos pacientes que tienen una presión auricular derecha elevada, con un valor estimado en 15 milímetros de mercurio, y estaría formado por aquellos pacientes que tienen un diámetro de vena cava inferior mayor de 2,1 centímetro y un colapso con la inspiración breve menor de un 50%, es decir, que no hay colapso inspiratorio. Y tenemos un grupo intermedio, que serían aquellos pacientes con una presión entre 5 a 10 milímetros de mercurio, con un promedio de 8 milímetros de mercurio, que estaría dado en dos escenarios. El primero, que el diámetro de la vena cava inferior sea normal, es decir, sea menor de 2,1 centímetro, pero el colapso sea normal. Hay un colapso de menos un 50% con la inspiración. Y el otro grupo sería aquellos pacientes que tienen un diámetro de vena cava inferior anormal con un valor mayor de 2,1 centímetro, pero el colapso inspiratorio es normal. Habría un colapso de más de un 50% en el momento de hacer una inspiración corta. Entonces, sobre la base de esta tabla, que debemos tenerla todos en el momento que estamos haciendo una determinación, podemos estimar la presión de la aurícula derecha en valores normales cuando el diámetro y el colapso son normales, en valores elevados cuando el diámetro está aumentado y el colapso es menor a un 50%, y valores intermedios cuando tenemos una combinación de ambos.
Ahora, en algunos casos no podemos utilizar este método para hacer determinación de presión de aurícula derecha. Por ejemplo, pacientes que están bajo ventilación mecánica, en el cual no suele haber una reducción del calibre de la vena cava en el momento de la inspiración, y pacientes en los cuales no podemos obtener una visión subcostal porque están invadidos, por ejemplo, posoperatorios de cirugía cardíaca, o porque la imagen no es de buena calidad, ¿no? En estos casos, ¿qué hacer si no tenemos una ventana subcostal y qué hacer si el paciente está bajo ventilación mecánica? Existe este artículo denominado Evaluación no invasiva de la presión auricular derecha, que es un artículo de un estado del arte, y tenemos otro artículo denominado Valoración ecocardiográfica con la relación E sobre E' del ventrículo derecho para predecir la presión auricular derecha, una revisión. Entonces, mediante ecocardiografía Doppler podemos hacer una estimación de la presión de la aurícula derecha o presión venosa central cuando no tenemos posibilidad de obtener una visión subcostal o cuando el paciente está bajo ventilación. Aquí les voy a explicar cómo obtener la presión de la aurícula derecha mediante Doppler en pacientes en que no tenemos visión subcostal o en pacientes que están bajo ventilación mecánica. Para ello utilizamos una visión apical de 4 cámaras enfocada en cavidades derechas. Colocamos Doppler pulsado, la muestra de volumen, en la punta de los velos de la válvula tricúspide y obtenemos este espectro Doppler de la válvula tricúspidia midiendo la velocidad de la onda E, que en nuestro caso será de 0,38 metros sobre segundo, la onda E tricuspidia. Después de obtener esta onda E tricuspidia, utilizamos Doppler tisular, colocando la muestra de volumen en el anillo lateral de la válvula tricuspidia y vamos a obtener este espectro de Doppler tisular y medimos la profundidad de la onda E' tricuspidia. Entonces, por este lado obtenemos la onda E tricuspidia con Doppler pulsado en la punta de los velos tricuspidios y por este lado la profundidad de la onda E' tricuspidia con Doppler tisular en el anillo tricuspidio lateral. Y posteriormente vamos a ver la relación que hay entre la onda E tricuspidia y la onda E' tricuspidia. En este caso tenemos un valor de E de 0,38 metros sobre segundo y un valor de E' de 0,16 metros sobre segundo. Y al hacer la división de una sobre la otra, vamos a obtener un valor de E sobre E' tricuspidia de 2,3. Este valor de 2,3 lo colocamos acá en esta fórmula. La fórmula para obtener presión auricular derecha es 1,62 multiplicada por la relación E sobre E' de la válvula tricúspide y a esto le sumamos 2,13. Si esta relación E sobre E' de válvula tricúspide, que es de 2,3, la multiplicamos por 1,62 y luego le sumamos 2,13, vamos a obtener el valor estimado de la presión auricular derecha de este paciente, que es de 5,9 milímetros de mercurio, que indica valores pues dentro de la normalidad. Y por último, existen algunos índices secundarios de presión auricular derecha elevada. Estos índices pues también nos ayudan a hacer pensar que este paciente pueda tener una presión auricular derecha o presión venosa central elevada. Uno es que la relación E sobre E' de la tricúspide que acabamos de hacer esté por encima de 6. Y el otro es que hay un predominio de flujo diastólico a nivel de las venas suprahepáticas. El uso de estos dos índices juntos nos predice una presión de la aurícula derecha mayor de 10 milímetros de mercurio con una razón de regresión de 0,75. Aquí podemos observar que será motivo de otro video cómo determinar el flujo venoso en las suprahepáticas. Para esto vemos con la flecha amarilla donde está señalada la vena suprahepática y colocamos el Doppler pulsado y tratamos de alinearlo de manera paralela al flujo. Utilizamos también color
y vamos a observar el flujo normal de las venas suprahepáticas, que siempre es a predominio sistólico y con una onda diastólica más pequeña. Cuando ese flujo tiene aumento del componente diastólico, es decir, es a predominio diastólico con una reducción del tamaño de la onda sistólica o una inversión de la onda sistólica, es un factor que nos hace pensar que hay un aumento de las presiones auriculares derechas. En conclusión, podemos hacer una determinación de la presión de la aurícula derecha mediante dos métodos. El primero, que es el más comúnmente utilizado, es el comportamiento de la vena cava inferior en la visión subcostal, utilizando ecocardiografía. Allí vamos a medir el diámetro de la vena cava inferior y vamos a ver el colapso de la misma con la inspiración. Y tenemos tres grupos: el grupo normal, el grupo elevado y un grupo intermedio que tiene combinación de ambas. Y el otro método, cuando no podemos utilizar el de la vena cava, por ejemplo, que el paciente esté bajo ventilación mecánica o que el paciente no tenga acceso de vena cava inferior porque está recién salido de una cirugía cardíaca y está invadido en esa zona, o tiene una quemadura o tiene una cirugía hepática, es utilizar el Doppler. En este caso utilizamos el Doppler a nivel de válvula tricúspide. Doppler pulsado en la punta de los velos tricuspidios para ver la onda E, y Doppler tisular a nivel del anillo lateral tricuspidio para ver la onda E', y mediante una fórmula podemos estimar la presión auricular derecha, que es equivalente a la presión venosa central.